nos dice Vincent. Buenas tardes, mi nombre es Alexa Torres, soy activista por el derecho al acceso a la información para todas las personas y por los derechos digitales que tenemos todas las personas. En esta tarde vamos a conversar un poquito sobre la accesibilidad digital y cómo tenemos que hacer para que esas tecnologías se vuelvan accesibles para todas las personas y realmente que todos y todas estemos dentro del mundo digital, podamos aprovechar las tecnologías, podamos ser parte de y empoderarnos en esta área. Bueno, para iniciar tenemos que entender que todos y todas usamos la tecnología y usamos características de accesibilidad. Por ejemplo, es muy común que alguno o alguna de ustedes haya utilizado el modo oscuro de su celular o el modo oscuro de una aplicación, ¿cierto? Perfecto. También es muy común que hayamos utilizado la voz del GPS. ¿Okay? Cuando nos dice gira a la derecha, gira a la izquierda, en 200 metros llegarás. Es muy común que lo hayamos utilizado. También es muy común que hayamos utilizado el subtitulado para cuando no entendemos el idioma del video, por ejemplo, o inclusive para practicar otros idiomas. Y este subtitulado, este modo oscuro, esta voz de GPS, son características que en un inicio se implementaron como características de accesibilidad. ¿Por qué? Porque entonces de repente había personas sordas que necesitaban subtítulos para entender qué era lo que estaba pasando. Pero también había personas con discapacidad visual que necesitaban sintetizadores de voz o que necesitamos sintetizadores de voz para acceder a la tecnología. Y de repente son cosas que todos empezamos a usar y empezamos a ser parte de nuestra vida y tal, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de accesibilidad digital, tenemos que pensar en que las herramientas de accesibilidad digital las utilizamos todas las personas, en mayor o menor medida, pero al fin y al cabo todas las personas utilizamos estas herramientas. Entonces, podemos entender la accesibilidad digital como aquel conjunto de herramientas que nos brindan la oportunidad de facilitar el acceso y sobre todo la interacción con los productos y servicios digitales. Cuando hablamos de productos y servicios digitales, estamos hablando desde el meme que sale en Facebook hasta la tienda en línea para comprar, ¿ok? Tenemos que entender también que la accesibilidad digital no es solo para un grupo de personas, porque de repente entendemos la accesibilidad digital solo como para personas con discapacidad y vieran que no es así, porque como ya vimos todos y todas usamos la accesibilidad digital, pero también la accesibilidad digital beneficia a grupos específicos. Por ejemplo, beneficia a personas con baja alfabetización o con baja alfabetización tecnológica. Es muy común que los niños y niñas cuando no saben leer puedan entrar a YouTube y buscar un video, porque la búsqueda por voz se los facilita. Entonces, no es necesario que las personas sepan escribir para buscar un video en YouTube. Con la inteligencia artificial y los asistentes de voz, es muy común que todos utilicemos estas herramientas, que de repente le facilitan la vida a personas adultas mayores, por ejemplo. Entonces, es muy común que personas adultas mayores que no saben encender una computadora busquen información en internet por medio de inteligencia artificial tipo Siri o tipo Alexa, ¿okay? Entonces vean cómo la accesibilidad digital va beneficiando a todas las personas. Sin embargo, lamentablemente nos queda muchísimo camino por recorrer, nos queda muchísimo que aprender, que investigar de las necesidades de las diferentes poblaciones para poderles incluir dentro de todas las tecnologías, ¿ok? Es importante destacar que el acceso a la información y sobre todo a la información digital, que ahora la manejamos tanto, en tanto volumen, es un derecho de todas las personas y que además de ser un derecho condiciona otros derechos. Les voy a poner ejemplos básicos y muy frecuentes. Por ejemplo, cuando salió todo el tema de pandemia,
y estábamos como muy ansiosos y ansiosas, asustadas por la temática y demás, era muy importante tener acceso a la información para saber qué era lo que estaba pasando. Y la información se estaba publicando de formas inaccesibles, por ejemplo, con imágenes sin descripción. Entonces, hubo mucha población que nos quedamos por fuera de ese acceso a la información. Y entonces, ¿qué pasaba con mi derecho a la salud? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo que ir a ejercer mi derecho al voto y no tengo información accesible para decidir por quién votar, por ejemplo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo que decidir sobre mi cuerpo, sobre un tema de salud? Si quiero someterme o no a un procedimiento quirúrgico, pero no tengo acceso a la información, no lo puedo hacer con autonomía. Y es importante entender la autonomía como la capacidad o la importancia de tomar decisiones por nosotros y nosotras mismas, pero de manera informada. Y si yo no tengo la información, si yo no tengo acceso a la información, no puedo tomar estas decisiones. Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a trabajar para que todas las personas tengan acceso a la información. Hace poco me contaba un amigo con discapacidad visual, que resulta que compró unos audífonos en tienda en línea y de repente, por falta de descripción en las imágenes y tal, compró los audífonos equivocados. Cuando le llegó el paquete, descubrió que no era lo que él estaba buscando. Entonces invirtió su dinero, su tiempo, en algo que no le era funcional. Y no porque lo haya escogido mal, sino porque no tenía las herramientas para acceder a esta información. En algo tan simple y tan cotidiano como son las compras en línea, porque se han vuelto muy, muy cotidianas. Pero de repente todo lo anuncian en imagen, por ejemplo. Para 2018, que fueron las elecciones acá en Costa Rica, también hubo una protesta muy grande por parte de la comunidad sorda, porque estaban transmitiendo los debates presidenciales en los canales nacionales y no estaban generando interpretación en lengua de señas. Entonces imagínense qué grave es para una persona que quiere ejercer su derecho al voto en un país democrático como es Costa Rica y de repente no tiene ese derecho porque no tiene la información suficiente para ejercer ese derecho al voto. Entonces todo empieza desde ahí, desde la información. Yo no puedo acceder a un trabajo si no tengo la información de ese trabajo, porque no sé si están buscando el perfil como el mío, por ejemplo, o no sé ni siquiera si están buscando pues una cuestión, un puesto laboral, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos claro esto. La accesibilidad digital es para todas las personas, pero también podemos lograr soluciones de accesibilidad digital a precios asequibles. Tenemos que entender que la accesibilidad se practica desde el primer momento, desde la construcción, a nivel de web, a nivel de un sitio en redes sociales, a nivel de un documento, por ejemplo, va a salir mucho más barata. La accesibilidad digital, su costo es muy, muy bajo, es demasiado, demasiado barata si la implementamos desde el principio, pero si la dejamos para el final puede resultar cara y tediosa. Entonces, varios elementos que tenemos que considerar para que nuestra empresa o nuestro espacio sea accesible a nivel digital empiezan desde la compra, ¿ok? ¿Qué software y qué hardware estoy comprando para que sea accesible? Revisé la política de accesibilidad de ese software, a ver qué condiciones me ofrece en cuanto a accesibilidad. Contemplé todas las necesidades de mi público meta, de mis usuarios. Entonces eso es muy, muy importante. Desde el paso 1 tenemos que contemplar la accesibilidad. No olvidemos, por favor, los 4 principios de accesibilidad establecidos por la WCAG. El principio perceptible, todas las personas debemos percibir el contenido. Por eso tenemos que representar ese contenido de múltiples formas. Con texto alternativo, con audio, con iconos, con texto escrito, en letras legibles, ¿verdad? El principio operable, todas las personas pueden usar mi computadora o mi software, mi hardware. Todos lo podemos utilizar, o hay barreras, o será que una persona necesita mucho entrenamiento para poderlo usar. Ahí estamos con operable,
comprensible, todas las personas están entendiendo lo que está pasando, entendiendo para qué funciona, ¿ok? Y robusto, funciona en cualquier tecnología, funciona en cualquier sistema operativo, funciona con tecnologías de apoyo como lo son los lectores de pantalla, por ejemplo. Esos son los 4 principios de accesibilidad que tenemos que contemplar y sobre todo tenemos que considerar a nuestras personas usuarias, ¿ok? Tenemos que entender que todas las personas son parte de, validemos, hagamos pruebas de uso, invitemos a las personas con discapacidad, a las personas de diferentes edades a hacer pruebas, porque de repente lo necesitamos. Siempre pasamos validando software, siempre pasamos validando hardware, ¿por qué no validar redes sociales? ¿Será que esta historia está siendo accesible? ¿Será que esta publicación, esta imagen está siendo accesible? Preguntémosle a los usuarios y a las usuarias. Son ellos y ellas quienes nos van a decir si funciona o no funciona. Porque recuerden, en discapacidad usamos un lema que dice nada de nosotras sin nosotras. Entonces no podemos hablar de accesibilidad, no podemos hablar de acceso para personas con discapacidad si no nos están incluyendo, ¿verdad? Eso es